es solamente para empezar a tener como más resto de, digamos, luego lo podemos hacer menos, pero más resto de gesto de mover los dos brazos, ¿sí? Para esta cuestión de color, ¿sí? Nuevamente, entonces, dos arriba, ¿sí? Lo tiro un poco por los dos. Está cerca, pero que no se baje, no se baja la guardia. Por ahí no se baje perfectamente el todo el tiempo, pero está acompaña, por ahí acompaña, es muy útil salir del límite distal, ¿sí? Salir, sobre todo porque da claridad al nuevo compás. Pero si querés los comienzos que estoy acá, ahí, arriba, así proyectados hacia el fondo. Una vez más. Es la posibilidad de mover el punto de impacto, ¿sí? En función de a quién dirijo. Ese es el concepto de espacialización que vamos a trabajar mucho en esta hora. En este caso, si me voy a... digamos, esto es se varía de individuo en individuo, ¿sí? Pero si voy a estar dirigiendo allá al fondo, puedo correr si el punto, esta región acá como el abdominal, para dirigir acá arriba, ¿sí? Recordamos, digamos, esta región para cosas más importantes o ataques, ¿sí? O vamos a ver después cuando llegue la cuerda, ¿sí? Tender los brazos. Entonces, en definitiva, digamos, para ir repensándolo todo el tiempo, es la posibilidad de mover, en este caso, sin necesidad de repetirlo, una cosa que puede tener como práctica es moverlo totalmente, casi a la altura del mentón, y hacerlo acá. Como una opción más. ¿Sí? Bueno, te agradezco. Continuamos. Muy bien. Vamos a la... bueno, en esta primera sección hay cosas que no vamos a ver ahora, que no interesan tanto para la clase, que es las cuestiones de la respiración con el solista. Son cosas que hay que atender, ¿sí? El solista, cuando termina una frase, respira antes de la entrada del coro, ¿sí? Eso no lo voy a pasar por alto ahora, si lo vienen trabajando lo hacen, bienvenido. Y también la posibilidad de un corte eventual o no, para cada vez que finaliza el coro de bronce, si quieren que corte el prolijo, se puede hacer. ¿Sí? Sí, vamos a la sección número 2. ¿Sí? ¿Cómo la podríamos dividir? ¿Sí? Primera cuestión. A la sección B. Les muestro, pongo ese pedacito de la hora. Uy. A partir de ahí. ¿En qué lugares podemos segmentar claramente? Partiendo de entonces de cifra 2, el comienzo de este gran desarrollo, podríamos llamar.
¿Dónde les parece que hay una distinción clara? Decime por cifra o sobre cifra 3. Justo cifra 3 es un final de frase, todavía no, digamos. Sería porque tenemos, es la segunda mitad de una frase. Eso sería el cierre de la frase cifra 3. Ahora, el compás que sigue ya es completamente distinto. ¿Sí? La, mi, fa, ahí comienza algo nuevo, ¿sí? Desde la orquestación, más allá de que veamos un cambio de compás que nos llame la atención, cambia la orquestación, el material motívico, ¿sí? ¿Sí? La secuencia. Pa, 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 pa. Eso ya es otra cosa, ¿verdad? Uno antes de 4. En realidad no exactamente uno entero, sino a partir del forte. ¿Sí? Recordemos que los esquemas de compás, la notación por compases acá hay que verla entre líneas, ¿sí? Lo que opera son frases irregulares. Eso viene de la canción tradicional rusa, que es súper irregular, no sé si han escuchado. Entonces, tenemos ya el primer segmento, que es el comienzo de cuerdas, hasta el 3 medios, ese, uno después de 3. Luego esa microsección sigue hasta el forte de 3 tiempos antes de 4. Y luego, ¿qué tenemos? Ta, 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 la, ta, la, 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 ta, la, ta, la, ta, 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 mucho menos se puede segmentar. Podría intentar segmentar ese final, pero se desprende el material motívico. Eso, se desprende de ¿sí? O sea que esa gran sección B tenemos un segmento que vamos a llamar B hasta el 3 medios, y luego que es un segmento que se caracteriza, el primer segmento, ya pensando el carácter, más bien dulce por el uso de la armonía, deja de ser modal, pasa a ser tonal la armonía, ¿sí? El carácter de las cuerdas, ¿sí? Lo endulzan bastante, pero interesante un gesto también. Luego, bueno, llega al forte S y pasa a la subsección esta C, que es la parte de dinámica más piano, ¿sí? Toda la obra, las maderas, más chiquito, todo, y más introspectivo, ¿sí? También pensando como en cuadros, ¿sí? Hasta que de pronto llegamos a la otra sección, que sería subsección D de dedo, llamé, a partir del forte S en el tercer tiempo, en el cuarto tiempo, compás anterior a cifra 4. Que empiezan la cuestión de los acentos, ¿sí? A diferencia de todas las secciones anteriores, no tenemos tanta alternancia entre una familia y otra, sino que ya opera casi un tutti todo el tiempo, con una dinámica fuerte. Ya lo vamos a ver en detenimiento, pero esta parte ya es un poco más enérgica, por lo menos, ¿sí? Cuasi eufórica si quieren, depende. O podemos guardar esa última de la euforia para el tutti final, ¿sí? En la exposición. Pero este planteo que yo me hago, el dramático de la obra, me ayuda a mí a posicionarme dentro del rango dinámico del que tengo, ¿sí? del campo eufónico. ¿Qué uso yo hago de eso? En función de esto. Entonces, bueno, la primera subsección B, ¿sí? Periodizando, o sea, si tenemos que periodizarla, ¿sí? Dividirla en frases sin semifrases. ¿Frases de cuántos son? ¿Recuerdan?
frase de 2 compases. Muy bien. Y tengo entonces una frase de 2 compases. Luego que tengo ese compás de 5 cuartos. Es un compás que me queda inconcluso, ¿sí? Es como si fuese a retomar el principio, pero antes de finalizarse, vuelve a ser una frase, pero transpuesta, ¿sí? En otra tonalidad. ¿Sí? Se va para estar en re bemol, esto también va mutando por mediantes, también es característico del estilo, ¿sí? Empieza en si bemol, luego va a re bemol, luego pasa a fa mayor en esta parte, ¿sí? Entonces tenemos una frase de 2 compases, un compás sueltito de 5 tiempos y luego otra frase de 2 compases estructuralmente parecida a la primera, pero bueno, con otro planteo orquestal y transpuesto, ¿sí? Y instrumentalmente, que es lo que nos interesa, ¿qué les parece que tenemos, qué cosas habría que atender? ¿Qué implicancias que les parece que podríamos empezar a considerar respecto a esto que les comenté del manejo de la espacialización, ¿sí? En función de qué dirijo la situación de las manos o del punto de impacto eventualmente, una posibilidad, ¿sí? ¿Qué les parece que tendríamos que atender instrumentalmente en esta subsección? Faltan de lo más básico, por ejemplo, ¿con qué arrancamos ya? Bien, esa es una distinción muy clara, ¿sí? Coro de bronce es el fondo, toda la cuerda. O sea, masa de gente, de mucha gente, ¿sí? Luego, ¿qué tenemos? ¿Qué se suma al compás siguiente, a mitad de frase? Maderas, ¿sí? Posibilidad de corrimiento del punto de impacto, ¿sí? Para gestionar eso. No hace falta que lo haga aquí abajo, puedo hacerlo arriba, ¿sí? Tranquilamente, ¿sí? A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos una entrada. Con respecto a las entradas que son importantes de marcar, hay que considerar varios aspectos. Primero, si es una primera aparición en la obra, se viene contando muchos compases, ese tipo de cosas. Si por ahí, a veces tiene un compañero de fila que viene tocando, entonces no necesita que uno le cuente compases. Supónganse, esa entrada de segunda trompeta, pero la primera viene tocando, o en el caso de fagotes, o podría ser cualquier caso así, a veces no es tan necesario. Si tenemos que atender otra cosa, podemos dar prioridad a otra cosa. Entradas importantes de marcar, o que está bueno marcarlas, tenemos por ejemplo el corno. No solamente porque básicamente en realidad por una sola cosa. Ya tocó al comienzo, así que desde ese punto de vista no es que tengamos que dar una entrada, sino porque aporta un color distinto, es una nota disonante en ese acorde. Guillermo, ¿me podrías interpretar el compás antes de 3? O sea, 2 compases antes. ¿Cómo? Ahí habrá que marcar el crescendo. También, pero sería el de si bemol, digo yo. Ese que viene ahora. Directamente claro. 1 antes de 3. Bien, ahí, sobre esta. Sí, sobre esta nota, sobre esto que está tocando él, está puesta esta nota. Se va a destacar por sobre el resto. Por más que no cante fuerte. Y por el color del corno, si venimos cuerdas, madera, de pronto parece un bronce, ¿sí? El corno. Y puedo hacer ambas cosas. No se olviden que todo esto, las entradas siempre son, como la mayoría de las cosas, anticipadamente. O sea que un tiempo antes de este primero, yo puedo mirar, ¿sí? Al corno, es un solo instrumentista, también cosa a tener en cuenta. No necesito un gran gesto, si voy a dirigir a una persona, a veces con una mirada alcanza, ¿sí? Pero está bueno por ahí mirarlo, o puedo tomar partido de eso, y luego esa mano, si yo utilicé esa mano, por ejemplo, hacer el creyendo.
¿sí? Puedo hacer ahí y voy a seguir leyendo tranquilamente para luego. ¿Sí? Es una opción. Y luego tendríamos que no es tan necesario la entrada de flautas al compás siguiente. ¿Sí? Si la quieren marcar, pueden marcarla. ¿Sí? Es más importante, obviamente, ahí tener una distinción gestual con respecto a lo que vamos a ver de la dinámica. ¿Sí? Pero bueno, en cuanto a entradas, vamos categorizando cuestiones de orquestación, cuerdas, maderas, el corno, que es un lindo detalle, y si quiero, flautas, ¿sí? En el tutti, en el quasi tutti ese. ¿Sí? Que también retoman las trompetas, por ejemplo, pero bueno, en caso de querer dar una entrada serían maderas.